televidentes, muy buenos días, bienvenidos sean todos a la noticia Primera Emisión. Tenemos importantes noticias para desarrollar. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Rosalena? Un placer compartir contigo y también con ustedes, amables televidentes. Así es, empezamos de inmediato. Dentro del caso que investiga la muerte de la subteniente Pamela Atti, la Fiscalía emitió un dictamen abstentivo a favor de varios militares. ¿Qué pasó con los demás involucrados? Se lo contamos enseguida. Veamos. Los últimos resultados de pericias practicadas dentro de la investigación del caso de la muerte de la subteniente Pamela Atti fueron determinantes para que Fiscalía emita un dictamen abstentivo en favor de los 6 militares procesados dentro de esta causa. Es decir, el Ministerio Público no encontró méritos para continuar con la acusación dentro de un proceso que, según uno de los abogados de los acusados, careció de profesionalismo. Una falta de profesionalismo que llevó a que esta bolita de nieve vaya creciendo tanto, que tuvo un impacto no solo en la vida de los 4 iniciales oficiales del ejército, sino ¿qué pasó con la opinión pública? Desde el inicio pensaron que le mataron, que le violaron, y como digo, lamentablemente, sí, y expresando una vez más la solidaridad, pero de una muerte natural. Las pericias practicadas desde el inicio habrían tenido errores que generaron un imaginario en la opinión pública de un delito que ahora, según Fiscalía, no habría existido. Un dictamen que definitivamente es apegado en derecho, está debidamente motivado y que se sustenta sobre todo su criterio jurídico en base a criterios técnicos, científicos, los cuales han sido recabados y ilustrados mediante peritajes. Fiscalía determina hoy por hoy que ni siquiera existió el delito. La subteniente Atti falleció el pasado 29 de junio al interior de su dormitorio en un destacamento militar en Napo. La primera autopsia determinaba que su muerte fue por asfixia mecánica y que habría sido agredida sexualmente. Y esto en torno a una autopsia médico-legal preliminar apresurada, un informe de autopsia final con errores técnicos, con falta de preparación, sin tener la capacidad del aperito que llevó a que a través de los medios toda la ciudadanía crean que en primer lugar fue violada y en segundo lugar que se le quitó la vida y que se cometió un delito de femicidio. Este dictamen abstentivo fue elevado al fiscal provincial de Orellana, quien tendrá 2 opciones, revocarlo o ratificarlo. Posteriormente, será la jueza de la Corte Penal de esa provincia quien emita el sobreseimiento definitivo. Informó Miguel Ángel Bedoya. También les comentamos que tras una resolución del Parlamento Nacional, la Asociación de Dializadoras espera que el Ministerio de Finanzas cancele parte de los 155 millones de dólares pendientes en los 30 días establecidos como plazo. Por su parte, las clínicas privadas informaron que su deuda asciende a 1.300 millones de dólares a nivel nacional. Con 89 votos, la Asamblea aprobó un informe de la Comisión de Salud que exige al gobierno el pago de valores vencidos que mantiene con las dializadoras por 155 millones de dólares. En el gremio esperan que Finanzas lo logre en los 30 días dispuestos por el Parlamento. El pago fue de diciembre de 2023, pero ¿qué ocurre? Que todavía siguen impagos junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2023 y todo lo que va a la fecha del 2024. No hemos recibido nuevos anuncios de pagos. El pronunciamiento de la Asamblea se basa en un dictamen favorable de la Corte Constitucional en 2020. También incluye el pago de 70 millones a Solca. Dispone además una auditoría de las facturas pendientes con las clínicas privadas. Ellos dicen que la deuda asciende a 1.300 millones de dólares y ya llegaron al tope. ¿Por qué no pueden pagar con bonos del Estado? ¿Por qué no hacen un plan de pago? El Seguro Social sí está haciendo un plan de pago. ¿Pero por qué? Porque el Seguro sí tiene un ingreso fijo, pues. Ella informa que en Pichincha los centros están por quebrar y en Guayas ya han muerto 1.000 pacientes.
en los últimos 4 meses. Estimamos que 3.000 pacientes están ya en este momento en riesgo inminente de muerte porque ya no tenemos para poder dializarlos a partir de la próxima semana. Y también con los apagones se nos ha hecho más complicado porque a veces no tenemos incluso para algo tan pequeño como abastecernos del diésel necesario. Los atrasos con las dializadoras datan del año 2016 y están a nada de cumplir una década en un peregrinaje por la vida, informó Jorge Escobar. Cuenca cumplió 75 días sin registro de lluvias masivas, algo que ha provocado el fenómeno conocido como sequía hidrológica. A través de un informe, la empresa de telecomunicaciones Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Etapa EP señaló que esto mantiene la crisis hídrica local. Veamos. Sigue la preocupación ante la falta de lluvias en la provincia de La Suay, sobre todo en la parte alta de la capital Morlaca, sector donde proviene la mayor cantidad de agua que a través de sus 4 ríos abastece a la central hidroeléctrica de Paute. La parte alta de la cuenca del río Paute, en donde está la ciudad, es una de las abastecedoras principales de caudal para el llenado de los embalses. En este caso, los caudales están por debajo del promedio, muy por debajo del promedio, lo cual hace que los embalses se llenen a una tasa muy lenta. Y eso ha hecho que no tengan sus cuotas operativas óptimas. Por lo tanto, no se ven días favorables para la recuperación de las cuotas de agua, ya que los datos climáticos, según el técnico, no son nada esperanzadores. Esta situación de sequía se prevé que se extienda hasta finales del mes de septiembre y también ya ocupe lo que es del mes de octubre. Esto debido a que en la Amazonía se van a tener todavía las condiciones de ausencia de humedad. Y recordemos que estas condiciones de ausencia de humedad en la Amazonía implican falta de lluvias en la parte alta de la cuenca del río Paute. En cuanto a lloviznas débiles que puedan darse en algunos sectores este fin de semana, estas no son significativas para mejorar el caudal de los ríos, dijo. Estas lloviznas no acumulan más de 5 a 8 milímetros, por lo cual no permiten salir de la sequía hidrológica en absoluto. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. También les comentamos que al menos 37.000 niños y adolescentes que entraron a Estados Unidos solos desde el 2015 estarían desaparecidos según una publicación del New York Times. La ONG 1800 Migrante advierte que más de 170 menores ecuatorianos fueron entregados a desconocidos y que no se sabe cuál es su paradero. Veamos. Una investigación publicada por el New York Times ha desatado una polémica que involucra a más de 37.000 niños migrantes provenientes de Latinoamérica que estarían desaparecidos en Estados Unidos desde el 2015. La ONG 1800 Migrante cuenta cuál es la situación de los ecuatorianos. El número total de niños que ingresaron a Estados Unidos no acompañados desde el 2015 hasta el 2023 y que son ecuatorianos son 9.083 niños, niñas y adolescentes. Y de esos niños, 178 ecuatorianos no sabemos en dónde están, que se fueron con total desconocidos. Murillo señala que en estos casos no estarían exclusivamente los menores que son enviados solos con coyoteros, sino que tras las desapariciones suelen haber historias más complejas. Quizás asesinaron a sus padres, asesinaron a las personas que lo cuidaban y lo único que quedó es escapar y por eso estaban viajando solos hacia los Estados Unidos. También hace un llamado a las familias que estén en Ecuador y que requieran ayuda para localizar un menor en Estados Unidos. Sabiendo que sus hijos venían a Estados Unidos entre el 2015 al 2023, supieron que ingresaron a Estados Unidos y después desaparecieron, que se contacten con nosotros. Si usted desea contactarlo, puede ingresar a la página web www.1800migrante.com o escribir al WhatsApp +1 631 986 9984. Pero en Ecuador también hay una entidad que puede asesorar en estos casos. La Defensoría del Pueblo cuenta con 15 abogados que podrían guiar a las familias para denunciar las desapariciones y pedir ayuda internacional. ¿Usted cree que algún familiar suyo está siendo víctima de trata? Debe denunciarlo. Aquí puede denunciarlo en 1-800 delitos o en el 911. Informó Carolina Pimentel.
Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, deberá continuar recluida en la cárcel de Cotopaxi. Así lo decidió un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Gallardo había denunciado ser víctima de acoso sexual en el centro penitenciario por parte de militares, por lo que había solicitado se le cambie la medida cautelar de prisión preventiva. Al parecer, la suerte no está del lado de Fabiola Gallardo y deberá continuar con prisión preventiva en la cárcel de Cotopaxi. Su defensa técnica, a través del pedido de revisión de medidas cautelares, pretendía que ella deje el centro penitenciario, argumentando ser víctima de acoso sexual, responsabilizando a militares. En días anteriores, una procesada dentro de este mismo caso, que se encontraba dentro del mismo centro penitenciario en el cual mi patrocinada se encuentra, había realizado las mismas aseveraciones que mi patrocinada, manifestando vejaciones, manifestando tratos humillantes y crueles por parte del personal militar, y ahí en ese caso sí se sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva y nos sorprende que no se haya actuado aquí bajo el principio de igualdad. Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, es procesada en el caso Purga, acusada de encabezar una red delincuencial que operaba en la provincia del Guayas, en el sistema judicial. Ahora, ¿usted qué va a hacer, doctor? Pues continuar con la defensa y manteniendo siempre la confianza en nuestro sistema judicial. Quien salió en mejor posición de la audiencia es otra de las procesadas, Silvia Orozco, que podrá dejar la celda a cambio de presentarse cada semana ante la autoridad competente. Silvia Orozco es una persona inocente y desde el primer minuto en que el juez dispuso su prisión preventiva, ella decidió colaborar con la justicia, por cuanto ella es inocente. Las pruebas en la fiscalía dicen que son inocentes. La fiscalía contra ella no tiene nada. Orozco se desempeñó como jueza provincial. Se le cuestiona por haber actuado aparentemente a favor del también hoy detenido Pablo Muentes, ex asambleísta del Partido Social Cristiano. Al ver que los elementos presentados por el Banco del Pacífico no eran suficientes, ella tuvo que dictar una sentencia sin lugar en contra del banco, pero es una decisión jurisdiccional. No tuvo ninguna repercusión por parte de ninguna de estas partes procesales, como estas mismas partes procesales la han manifestado, que no la conocen. Decisión de un tribunal de la Corte Nacional de Justicia que deja dos panoramas, informó Héctor Romero. En lo internacional, en Perú, al menos 33 empresas de transporte público de Lima y Callao paralizaron sus operaciones este jueves 26 de septiembre. Exigen mayores acciones a la mandataria Dina Boluarte contra la extorsión. Por su parte, el gobierno de Perú declaró en estado de emergencia por más de 60 días en 12 de los 177 distritos de las provincias de Lima y Callao ante la reciente situación de inseguridad ciudadana. 7 de la mañana con 14 minutos. Enseguida regresamos luego de una cadena nacional. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Vamos con más noticias. 18 hectáreas de maleza del Parque Samanes, al norte de Guayaquil, fueron arrasadas por un incendio forestal que también alcanzó el patio de vehículos de la empresa pública Inmobiliar, donde al menos 30 automotores fueron afectados. Esto generó el trabajo de bomberos de casi todo Guayaquil para controlar la emergencia. El fuego comenzó a avanzar de forma rápida por el viento. La parte posterior del Parque Samanes era la zona cero del nuevo incendio forestal, en esa ocasión al norte de Guayaquil, mientras unos con un tanquero se activaron para evitar que las llamas alcancen una unidad educativa que estaba a pocos metros. Por acá, ante la emergencia, decidieron evacuar a cientos de estudiantes, quienes con sus profesores esperaron en la avenida Paseo del Parque hasta que lleguen los padres de familia. La mayoría eran niños. Por otro lado, llegaban los bomberos y había mucho por combatir. Y así de a poco le ganaban terreno al incendio, pero llegaron hasta un patio de vehículos e Inmobiliar. Aquí no solo había fuego en la maleza, esta también llegaba y rodeaba los automotores.
Casi 2 horas después se confirmó que la emergencia estaba controlada, que no habían personas heridas ni fallecidas y que solo trataban de refrescar las hectáreas que se quemaron. Empezó como un forestal, pero lo que ingresamos en el patio de carros veíamos a posiblemente 20 a 50 metros donde estaba el forestal, carros prendidos, un carro completamente prendido, los carros alrededor intactos, la maleza intacta, eso no es normal. Lo que observan es una imagen de la tragedia, que el fuego estuvo a pocos metros de alcanzar el establecimiento educativo, también la electrolinera que se encuentra al pie de la autopista Narcisa de Jesús, unas canchas grandes y otras pequeñas, y lo que se afectó fue todo el grupo de automotores que permanecía en ese lugar. Un grupo se dedicó a proteger el colegio, otro grupo se dedicó a mitigar el incendio vehicular en el sentido del patio de carros. Otro lo pusimos por el sector de Samanes para evitar que se vaya hacia el parque donde también había productos combustibles. En tanto, Inmobiliaria en un comunicado informó que en una primera evaluación, la directora zonal 8, Denise Maldonado, señaló que aproximadamente 30 vehículos resultaron afectados. Sin embargo, el personal de Inmobiliar continúa levantando información y en las próximas horas se contará con un reporte de daños. Estos predios en los que estamos no corresponden en sí a Parque Samanes. Este terreno pertenece a Inmobiliar, es decir, estos vehículos están bajo la custodia y responsabilidad de ellos. Por su parte, la Fiscalía también informó que inició de oficio una investigación previa por el incendio registrado en el Parque Samanes y que personal de la institución, Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos practican diligencias en el lugar y así muchos se preguntan si el incendio fue provocado o no. Eso solo lo determinarán las indagaciones que están en marcha. En horas de la tarde el área fue custodiada con personal militar cuando se realizaban inspecciones, informó Charlie Pisa. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Cierto es que queda en el aire, flotando la incógnita, si esto fue o no provocado, a pesar de lo que ya dijeron los bomberos. Pero, ¿qué pasa con las cámaras de videovigilancia en el sector? Claro, bueno, tenemos importante información, pero también es importante recalcar la rueda de prensa que dieron ayer del ECO 911, indicando que esto se trataría también de un ataque terrorista. Pero en todo caso, las investigaciones determinarán. Ahora le vamos a dar paso de inmediato a nuestro compañero José Morales, quien se encuentra en el punto para darnos más detalles. Buenos días. Al aire. Gracias, compañeros, amigos televidentes. Sí, nosotros continuamos desde Parque Samanes para que ustedes puedan observar la situación que se presenta al momento, las imágenes que tenemos, la panorámica, amplios terrenos, amplias hectáreas que se contaminaron durante el incendio de la tarde de este jueves. Estamos aquí con uno de los guardias de seguridad que también colaboró, participó activamente tratando de apagar el incendio. Mi estimado, usted, ¿cómo se vivió más o menos? ¿A qué hora inició todo esto? El inicio de las observaciones inició 12:05 del día, donde lo cual se visualizó que había una llama. Para comenzar fue baja, pero el viento creo que le ayudó a consumir lo que es la parte del municipio con lo de la parte del estado. En sí también se colaboró y se coordinó con la Casaca Roja, Policía Nacional, una cúpula completa y señores colaboradores civiles ayudaron con tanqueros y se pudo controlar rápidamente. En sí, vuelta se incendió por segunda vez, eso de las 2, 3 de la tarde nuevamente. Como usted verá cómo ha quedado el sector, bien consumido. Ahora, ¿qué se presume? ¿Algo lo provocó? ¿Alguien pudo haber estado por allí? ¿Qué se presume? Claro, se presume y se está indagando que esto no es una llama normal que consumió. Se presume que esto es como una causa de terrorismo que alguien vino a provocarlo para mantener a las autoridades competentes en unos hechos para que sigan delinquiendo en otros sectores. Claro. Ustedes en esos momentos también trataron de participar, colaborar en el trabajo con los bomberos. Claro, se colaboró con la Casaca Roja, e inmediatamente colaboraron todo lo que es el sector y está como artículo 3, o sea, alerta 3, por el motivo que es una zona bien peligrosa en el día de ayer lo que sucedió. Gracias, don Clever, muy amable entonces por narrarnos lo vivido, lo experimentado durante la tarde de este jueves en medio de este incendio que arrasó con amplios terrenos en esta zona de Parque Samanes. De hecho, al momento ustedes pueden observar lo que antes era maleza seca, hoy es cenizas. Estamos con el comandante Polo.
Terán, buen día, bienvenido. Detállenos, ¿cuál fue el trabajo desplegado por parte de los bomberos Guayaquil? Bueno, el día de ayer recibimos la llamada de alerta, ustedes estuvieron también haciendo cobertura. Al venir al sitio nos encontramos con un incendio forestal. Al llegar, al ver muchos lugares muy críticos, había un circo, un colegio, el patio de carros, inclusive el patio, el Parque Samanes. Se armaron 4 grupos de respuesta inmediata. Cada uno tiene una función. El uno proteger el colegio, el otro proteger la zona vehicular que ya estaba siendo afectada. El tercero proteger que no se vaya hacia el Parque Samanes el flagelo. Y finalmente el cuarto grupo eran los BRIF, que es el grupo forestal, para empezar a mitigar el incendio de maleza que se venía hacia todo este sector, ¿no? Entonces esa es la respuesta que se dio ayer, 40 unidades de bomberos, cerca de 250 bomberos entre voluntarios y pagados y bueno, logramos mitigarlo. Teniente Coronel, más adelante vamos a solicitarle también que nos amplíe mayores detalles en torno a este incendio. Por el momento nos tenemos que apartar, nos tenemos que alejar pequeños instantes nada más porque vamos a un corte y luego regresamos con más información. De la mañana con 31 minutos, vamos con más noticias. Frente a las pruebas presentadas por la Fiscalía, la justicia dispuso prisión preventiva en contra del hombre de 19 años de edad acusado de ser el culpable de iniciar el incendio forestal que afectó a Quito. La audiencia de formulación de cargos se llevará a cabo el próximo 17 de octubre. Cerca del mediodía de este 26 de septiembre, en la unidad de flagrancia al norte de la capital, se instaló la audiencia para determinar la situación jurídica del joven universitario Dylan Alberto A., quien es acusado por la Fiscalía del delito de incendios forestales y de vegetación, el presunto responsable del incendio originado en Guápulo y que se extendió por varias hectáreas, deberá guardar prisión preventiva tras el dictamen de la jueza a cargo de esta diligencia. La fiscal Jessica Córdoba expuso que entre las pruebas presentadas constan el testimonio de una vecina del acusado, quien señaló haberlo observado que realizaba tareas de quema de basura, por lo que le solicitó que deje de hacerlo, pero su pedido fue ignorado. Minutos más tarde, el fuego ya se había propagado y observó cómo el joven intentaba combatir las llamas sin conseguirlo. Asimismo, el Ministerio Público argumentó que de acuerdo al criterio profesional de un experto en incendios, este flagelo fue provocado por chispas de fósforo o fosforera. La policía destacó las labores investigativas que permitieron su detención. El día de ayer se aprehendió a 2 personas. La una persona fue aprehendida en el sector de Guápulo. Mediante llamadas telefónicas se pudo identificar y las unidades investigativas de la policía le ubicó, lo identificó y está al momento puesto a órdenes de las autoridades. Por su parte, la defensa del acusado refutó esta versión, señalando que Dylan, al momento del incendio, se encontraba tomando un baño y que al percibir el olor a humo, procedió a salir de su vivienda e intentar apagar las llamas, por lo que incluso resultó con quemaduras en sus pies y pecho, y que resulta ilógico considerar que el joven habría intentado incendiar su propia vivienda, por lo que su familia defiende su inocencia. Tiene 19 años, es estudiante, un muchacho que tiene los pies dañados por querer apagar el incendio, que los bomberos no podían controlar porque había 3 bomberos. Acogiendo el pedido de Fiscalía, la jueza ordenó la prisión preventiva para Dylan Alberto A. y se fijó la audiencia de juicio para el próximo 17 de octubre de 2024. De ser hallado culpable, la sanción que podría recibir el acusado es de 1 a 3 años de prisión, informó Miguel Ángel Bedoya. Y ahora les indicamos que varios detenidos fueron presentados por la Policía Nacional luego de haber realizado operativos en Guayas y otras provincias de la costa. En uno de los casos está la aprehensión de 11 personas involucradas en el cobro de vacunas extorsivas. Un ciudadano extranjero fue detenido por realizar estafas con dinero falso. El hombre se hospedaba en un hotel del centro de Guayaquil, donde llegó personal policial para realizar el arresto y decomisarle los billetes fraudulentos. 3 millones de papel moneda similares a dólares americanos. Un teléfono celular. El ciudadano ya había operado en las ciudades de Quito y Machala. Enganchaba a personas a quienes les solicitaba
una inversión de dinero con la promesa de devolver una cantidad superior a la invertida. Esa devolución la realizaba con el dinero falso. En otro caso, en la cooperativa Pobladores Sin Tierra del Guasmo Sur, se desmanteló 2 centros de operaciones de una banda delictiva, donde almacenaban varias armas. Además, se logró detener a 2 individuos. De igual manera, tenemos como indicios asociativos un fusil marca Ruger calibre 2.23, un fusil calibre 9 milímetros, 2 alimentadoras, 175 cartuchos sin percutir calibre 9 milímetros. También se informó sobre un trabajo de investigación de alrededor de 7 meses de la Policía Judicial y Fiscalía, en donde se pudo aprehender a 11 personas involucradas en extorsión en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Manabí. 17 allanamientos con la finalidad de desarticular un grupo armado terrorista que estaba operando en el Cantón Valencia de la provincia de Los Ríos, cuyos cabecillas eran conocidos como alias Diego, alias Creepy, alias Nego y alias Philly. Tenemos 3 vehículos de alta gama que utilizaban estos ciudadanos, motocicletas, $1.200 en efectivo, municiones, terminales móviles, los recibos, producto de las extorsiones, agendas con la lista de las personas que han sido extorsionadas en el Cantón Valencia. En la ciudad de Guayaquil se dio aquí en el sector de Mucho Lote. Ahí en una vivienda encontramos a 3 de los principales cabecillas de esta organización. Todos los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Informó Daniel Lalama. Un presunto delincuente fue retenido y atado a una palmera en la intersección de Gómez Rendón y Nicolás Segovia, suroeste de Guayaquil. El sujeto es acusado de sustraerse accesorios de automóviles en todo ese sector. Lo vieron correr con parte de un guardachoque de un vehículo y atrás de él un vecino que trataba de alcanzarlo. De esos manes lo van a amarrar ahí. Luego de neutralizarlo, le dieron golpes. Inmediatamente salieron más personas de casas y locales comerciales que terminaron amarrándolo en una palmera en plena calle Gómez Rendón en intersección con la calle Nicolás Segovia. En el momento que lo agarramos, dijo que un compañero era el que había robado la pertenencia del señor, pero él era el que tenía lo robado, pues. Lo llevamos al sitio y nos entregó la pertenencia del señor. Y ahí pues ya el man quería regresarse y como el dueño iba más atrás ya no pudo escaparse. Y ahí lo cogieron. Lo tuvieron aquí casi media hora exhibiendo a los transeúntes, peatones, pasajeros de buses. Y a todos les contaban lo que esa persona estuvo realizando en una de estas calles. A mí mi carrito, el que está ahí, 2 veces se me llevaron los retrovisores, los espejos. Y eso me decían en antes, este es el entonces que se está llevando. Pero no ha sido el único sujeto que se dedica a esa actividad ilegal en este sector del suroeste de Guayaquil, con y sin apagones en los últimos días. A veces me han robado también. Yo le estaba dando cacería, pero nunca lo pude coger. Pero lo cogieron con otros pa. 2 eran, y uno se escapó y el otro cayó. Aquí esperaron a la Policía Nacional, pero indicaron que no fue detenido. Porque lo soltaron al rato. Lo que hicieron fue hablar con él y ya, soltarlo. Dicen que van a hacer denuncia, lo llevan, le dan una vueltica, 2, 3 cuadras y lo sueltan otra vez. Informó Charlie Pisa. De la mañana con 44 minutos, más información para ustedes. Más de 50 personas presuntamente vinculadas a delitos como tenencia de droga, robo de vehículos y tráfico de armas fueron detenidas esta semana en 6 provincias. Los operativos los realizaron la Fuerza de Investigación Anticriminal de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado. Fueron 45 allanamientos ejecutados en Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro, donde la Fuerza de Investigación Anticriminal de la Policía capturó a 50 personas que estarían implicadas en varios delitos. De las 50 personas aprehendidas en flagrancia, 25 fueron por tráfico de droga, 9 por tráfico de armas y 8 por robo a vehículos. La operación denominada Cero Impunidad 11 permitió la incautación de armas, municiones, droga, 26 tacos de dinamita. Además, fueron recuperados carros y motocicletas. Se afectaron a 2 grupos delictivos con 6 aprehendidos, uno de los cuales pertenecen a Chone Killer
y 5 de la Organización de los Lobos. Durante la presentación de estos resultados, la policía adelantó que ya tiene identificada en Manabí a las organizaciones delictivas detrás de los crímenes y trabaja en la contención de este tipo de delito. En cuanto a las muertes violentas, en primera instancia se ha logrado la identificación según el análisis situacional. Estamos conteniendo. Desde el 15 de mayo hasta la fecha, más de 2.000 personas han sido detenidas a nivel nacional en operativos ejecutados por la Fuerza de Investigación Anticriminal. 2.716 sujetos, de los cuales 585 pertenecen a grupos armados organizados, 1.027 armas de fuego aprehendidas, 23.350 municiones de diferentes calibres. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. El gobierno nacional asegura que la violencia a escala nacional se ha reducido en más del 15% en lo que va del año. Este jueves se llevó a cabo el informe de los resultados obtenidos hasta el momento. La violencia en Ecuador se ha reducido en un 18% en lo que va del año, siempre y cuando usted lo compare con el mismo periodo de 2023. Esta cifra fue uno de los datos que brindó el bloque de seguridad en Quito este jueves. Efectivamente, autoridades remarcaron que los índices de violencia son menores este año. Por ahora, durante su informe semanal, dieron a conocer algunos resultados más destacados de los últimos días. Respecto del Cantón Manta, desde la acertada intervención del bloque de seguridad, se ha registrado una reducción del 30% en homicidios intencionales, es decir, de 76 homicidios intencionales en 2023 a 53 homicidios intencionales dentro de ese mismo periodo de tiempo. Paralelamente, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, aprovechó para referirse a las bases militares extranjeras. Hizo un llamado a la reflexión. Si cuando tuvimos incendios en días pasados, la colaboración de países hermanos como Perú y Colombia ayudaron a salvar vidas humanas, ¿acaso la colaboración de otro país hermano como Estados Unidos en el combate al narcotráfico no nos va a ayudar a salvar vidas humanas también? En las guerras siempre hay aliados, ¿y quién no quiere tener un aliado como Estados Unidos? Mientras tanto, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, señaló que 19 de las 35 cárceles se mantienen controladas por militares. Además, siguen apoyando a instituciones del Estado que así lo requieran, como por ejemplo los bomberos de Quito. Lo importante es que desde la presencia de Fuerzas Armadas y Policía Nacional no han existido motines en los centros de privación de la libertad y se han respetado los derechos humanos de absolutamente todas las personas privadas de la libertad. Finalmente, autoridades invitaron a la ciudadanía a utilizar la línea 131, a esa conexión donde usted como vecino puede llamar para brindar información sobre actos ilícitos. Recuerde que su denuncia estará protegida y además puede obtener hasta una recompensa. Informó Mía Sabeli Carrera. Mucha atención, un ecuatoriano fue deportado este jueves desde Estados Unidos. Según las autoridades, el sujeto huyó de la justicia nacional hace 10 años tras ser acusado de un delito de homicidio. Es el momento en el que el sujeto arribó al aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Se trata de Tony P., ciudadano ecuatoriano de 48 años. Tenía difusión roja de Interpol y era buscado en 195 países. Lo encontraron en Estados Unidos. Fue localizado en un control migratorio. Realizaba diferentes actividades, obviamente se encontraba en una condición irregular en Estados Unidos, razón por la cual fue deportado. Inmediatamente lo embarcaron en un avión con dirección a Ecuador. Era requerido por el presunto delito de homicidio, hecho ocurrido en Santo Domingo de los Áchilas en 2014. Hay una persona que sale a la defensa de una mujer y producto de esto se produce una agresión. Esta agresión causa el deceso de esta persona, por lo cual fue condenado o procesado por homicidio. Sí, es a través de un arma blanca, cortopunzante, lo cual produce la laceración en el hombro de esta persona que después fallece. Al parecer salió de territorio nacional por pasos clandestinos. Aparentemente cruzó la frontera de México con Estados Unidos, al igual que el resto de indocumentados, por las trochas. Se mezcló entre los migrantes en búsqueda de un mejor futuro, para así escapar de la justicia. Permanece a órdenes de las autoridades competentes, informó Marilyn Jaramillo. 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos de inmediato con Charlie Pisa, quien nos tiene un informe a propósito del Día Mundial del Corazón, el órgano más importante, Charlie, del ser humano.
Así es, Jorge, buenos días, amables televidentes. Acá en el Hospital IES Ceibos está por iniciar una casa abierta con todo lo relacionado a cardiología. Habrán hasta actividades físicas y también recreacionales y un ciclopaseo. Los detalles les tendremos más adelante. Vamos con el pensamiento del día. Allí lo tenemos. Cada vez que veas un negocio exitoso fue porque alguna vez alguien tomó una decisión valiente. El emprendimiento es un asunto de tenacidad, disciplina y mucho esfuerzo. Constancia, sobre todo, mi querido Jorge, todo se puede en esta vida. Simplemente es cuestión de ponérselo en la meta, una meta más que tienes que cumplir y listo. Con la bendición de Dios todo se puede. Así es. Amigos, así concluimos la presente emisión de La Noticia. Muchas gracias por su atención, pero usted viene con más. Claro que sí, enseguida La Noticia en la Comunidad para ustedes. Excelente fin de semana.